El día de hoy hablaremos de los senos paranasales del órgano olfatorio. Los senos paranasales pueden dividirse en tres grupos principales: un grupo maxilar constituido por los senos maxilares, un grupo etmoidal que comprende todas las celdas etmoidales y un grupo esfenoidal formado por los senos esfenoidales. El seno maxilar es una cavidad que ocupa casi todo el espesor de la apófisis cigomática del maxilar. En él se especifican tres paredes o caras, una base y un vértice. Entre sus paredes encontramos la pared superior u orbitaria, que corresponde a la pared inferior de la órbita. Presenta una saliente alargada de anterior a posterior, determinada por el surco y el conducto infraorbitario. Una pared anterior o yugular, que en su parte superior se observa un relieve formado por el conducto infraorbitario, y en su espesor se encuentra el conducto alveolar. La pared posterior o infratemporal corresponde con la fosa infratemporal. En su espesor discurren los nervios alveolares superiores y posteriores. La base del seno corresponde a la pared lateral de las cavidades nasales. Se divide en dos segmentos que están en relación con el meato nasal inferior y con el meato nasal medio respectivamente, los cuales son el segmento inferior, que presenta una delgada zona media que está constituida por la apófisis maxilar del cornete nasal inferior y por la cara maxilar palatino. El segmento superior presenta un orificio del seno maxilar, en el cual anterior y posteriormente, en las zonas correspondientes de los orificios que están situados entre el borde superior del cornete nasal inferior y la apófisis unciforme del hueso etmoides, la pared es simplemente mucosa. A veces en estas zonas mucosas podemos encontrar un orificio accesorio del seno maxilar. El segmento superior está en relación con el conducto nasolagrimal, en forma en que el seno un saliente semicilíndrico que es oblicuo, inferior y posterior. La base del seno maxilar se divide en cuatro bordes: el borde superior, que está abombado por uno o dos salientes redondeados formados por las semiceldas de la cara medial del maxilar; el borde anterior, que ocupa el fondo de un surco vertical, comprendido entre el saliente del conducto nasolagrimal y la pared anterior del seno; el borde inferior es un canal cóncavo cuyo fondo desciende un poco inferiormente al nivel del suelo de las cavidades nasales. Está en relación con los dientes premolares y los dos primeros dientes molares superiores. Y el borde posterior, que corresponde a la tuberosidad del maxilar y a la fosa infratemporal. El borde posterior de la base del seno se divide en dos bordes secundarios, el inferior y el posterior. La vértice se prolonga a menudo en el hueso cigomático. Las celdas etmoidales están excavadas bien totalmente en los laberintos etmoidales. Estas celdas se dividen en distintas categorías: las celdas etmoidofrontales, las etmoidosfenoidales, las etmoidomaxilares y las etmoidolacrimales. Las celdas etmoidales se dividen en dos grupos principales: las celdas etmoidales anteriores, que desembocan en el neato nasal medio, y las celdas etmoidales posteriores, que se abren en el neato nasal superior. Las celdas etmoidales anteriores, en ellas se encuentra una celda etmoidal frontal que constituye el seno frontal. El seno frontal se extiende entre la escama y la porción orbitonasal del hueso frontal a partir de los 15 años. El seno frontal tiene la forma de una pirámide triangular. En él se presentan tres paredes, una base y una vértice. Sus paredes se dividen en la pared anterior, que corresponde a la región superficial; la pared posterior o cerebral, que se relaciona con las meninges del encéfalo; y la pared medial, que separa un seno frontal del opuesto. Es delgada y con frecuencia se desvía hacia uno u otro lado. La base se dice que tiene dos partes: una parte lateral u orbitaria, que es convexa superior y medialmente. Se divide en varios divertículos mediante trabéculas óseas que se unen a través de la base del seno; y la parte interna o etmoidal, que está situada en el plano poco inferiormente respecto a la pared lateral. Tiene continuidad con una hemicelda etmoidal
por medio de la cual el seno se comunica con las cavidades nasales. Las semiceldas la mayor parte de veces es infundibuliforme, que se quiere decir que está en forma de embudo, y atraviesa el hueso etmoides oblicuamente en sentido inferior y posterior hasta su orificio de desembocadura del meato nasal medio. Debido a su forma ha sido denominado como infundíbulo etmoidal. En este se abre en el extremo superior del hiato semilunar. Por esta razón el hiato se denomina canal infundibular. El fundíbulo etmoidal desemboca medialmente en el extremo superior de la apófisis unciforme del hueso etmoides. Las dimensiones del seno frontal son variables, pueden observarse senos grandes y senos pequeños. Se le consideran senos pequeños a aquellos cuya cavidad no tiene relación con la escama del hueso frontal y corresponden solamente al ángulo superomedial de la cavidad orbitaria. Los senos etmoidales están excavados en el cuerpo del hueso esfenoides y separados entre sí por un delgado tabique. Cada seno esfenoidal presenta 6 paredes. La pared anterior, que presenta un segmento nasal que está en relación con las cavidades nasales, y un segmento etmoidal que está en conexión con los laberintos etmoidales. El segmento medial o nasal presenta el orificio de entrada al seno, que es redondeado o elíptico. Es inferior a la lámina cribosa y se abre frente al receso esfenoetmoidal. La pared posterior está más o menos alejada de la porción basilar del hueso occipital, y la pared superior se relaciona con la cara superior del cuerpo del esfenoides y con los elementos nerviosos situados superiormente, los cuales son el quiasma óptico y la hipófisis. La pared lateral corresponde a la parte más posterior de la pared medial de la órbita y al canal del seno cavernoso. La pared inferior está en relación con el techo de las cavidades nasales y la faringe. La pared medial o tabique es delgada y lateralmente está desviada. Los senos etmoidales pueden ser pequeños o grandes. Cuando son grandes emite prolongaciones. Entre estas prolongaciones se encuentra la prolongación óptica, que es hacia el ala menor del hueso esfenoides y el conducto óptico, la prolongación alar, que es hacia el ala mayor del hueso esfenoides, y la prolongación pterigoidea, que es hacia la base de la apófisis pterigoides. E incluso a veces se producen prolongaciones occipitales, que es hacia la porción basilar del hueso occipital.